Palabra de Dios, Hechos 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre Dios, en este día nos presentamos ante ti con un corazón sumamente agradecido por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por este día en el que nos permites escudriñar tu palabra. Permite que tu palabra nos toque, que tu palabra nos transforme, que tu palabra nos purifique, que tu palabra nos rete, nos permita realmente vivir de acuerdo a tu voluntad agradable y perfecta. Padre Dios, obra con poder, obra con gracia y permítenos realmente entender tu voluntad agradable y perfecta. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy en día hay muchas maneras de llamar a las personas que creen en Jesús. Por ejemplo, sabemos que nos llaman cristianos, perdón, seguidores de Cristo, santos, creyentes. Pero sin duda alguna la palabra más frecuente que nosotros escuchamos cuando nos llaman es cristianos. Sin embargo, cuando nosotros vemos la Biblia, nos damos cuenta de que en la época de la iglesia primitiva, es decir, la iglesia del Nuevo Testamento, no era muy común que a los creyentes en Jesús, que a las personas que creían en Jesús, se les llamara cristianos. De hecho, en la Biblia solo vamos a encontrar 3 veces la palabra cristiano, 2 veces en Hechos y una vez en Primera de Pedro. Y una de ellas nos va a hablar acerca de dónde se origina la palabra cristiano. Vamos a ver, ¿cierto? Vamos a ver de dónde se origina la palabra cristiano. Aquí nos dice, Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿cierto? Antioquía no es Antioquia, obviamente no es en Colombia, ¿cierto? Sino en Antioquía, ¿cierto? Antioquía. Perdón. Entonces vemos aquí que por primera vez a los discípulos se les llama cristianos en Antioquía. Entonces vemos que la palabra cristiano, que la forma de llamar cristiano a los creyentes de Jesús realmente no era muy frecuente en esa época,
¿cierto? Entonces ahora lo que nos podemos preguntar, bueno, entonces, ¿cuál era la forma más frecuente de llamar a los que creían en Jesús en esa época? ¿Cómo se les llamaba a aquellos que creían en Jesús en la época de la iglesia primitiva? Es decir, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia que nosotros vemos en el libro de Hechos. Y la respuesta es muy clara, se les llamaba discípulos, se les llamaba discípulos de Jesús. A todo el que creía en Jesús, a todo el que confesaba creer en Jesús, se le decía discípulo. Nosotros vamos a encontrar también que la Biblia muy frecuentemente va a llamar a los que creían en Jesús como santos, les dice santos. Sin embargo, nosotros, si vemos desde que comienza la iglesia primitiva en Hechos hacia adelante, vamos a ver que realmente la palabra santos se utiliza un tiempo después. Es una palabra muy frecuente, de hecho vamos a encontrarla en todas las cartas de Pablo, pero comienza incluso desde Hechos 9, no desde Hechos 1 o 2, sino que comienza desde Hechos 9, es decir, que es una palabra que es una forma de llamar a los que creen en Jesús que entra muy tarde, o sea, entra tardíamente a la iglesia. Realmente, desde el principio, se les llamaba a los que creían en Jesús discípulos, se les llamaba discípulos. No se le, puede que se les dijera santos y todo esto, pero realmente la base o el fundamento desde el principio, desde el origen de la iglesia, siempre se le ha llamado a los que creen en Jesús, a los que confiesan a Jesús como discípulos. Pero entonces la pregunta que hoy debemos hacernos y lo que hoy vamos a estar, digamos, reflexionando en este tiempo breve es, ¿qué es un discípulo? ¿O qué características tiene un discípulo? Y según la Biblia, vamos a ver que tiene dos características. ¿Listo? Entonces, en este momento vamos a responder, ¿qué es un discípulo? ¿Qué características tiene un discípulo? Y lo primero que vemos al estudiar la cultura de esa época, al estudiar la Biblia, lo primero que nos damos cuenta es que un discípulo no es lo mismo que un estudiante. Un discípulo no es lo mismo que un estudiante. Porque hoy en día es muy fácil confundir los dos términos, ¿cierto? Es muy fácil decir, bueno, un discípulo y un estudiante son lo mismo. Y seguramente si yo les preguntara a ustedes cuál es la diferencia entre un discípulo y un estudiante, muchos dirían, no hay diferencia. Pero realmente, a pesar de que tienen en común una cosa y es que están aprendiendo algo especial de un maestro por parte de un maestro, la verdad es que según la Biblia son muy diferentes, según esa época son muy diferentes. ¿Por qué? Porque a pesar de que ambos están aprendiendo cosas por parte de un maestro, a pesar de que están recibiendo alguna educación por parte de un maestro, un estudiante es alguien que aprende algo en un lugar, en un momento específicos. Entonces, por ejemplo, un estudiante es alguien que aprende en una escuela de 8 a 2 de la tarde, ¿cierto? A 8 de la mañana o 2 de la tarde. Eso es un estudiante. Un estudiante es aquel que estudia durante ese tiempo y esta jornada en un lugar específico y luego vuelve a su casa, a su vida cotidiana. Sin embargo, ¿qué es un discípulo? Según esa época, un discípulo es aquella persona que está aprendiendo del maestro constantemente, sin límite de tiempo, sin límite de lugar. ¿Y cómo lo hace? Conviviendo con el maestro en todo momento. Entonces, en esa época, ¿qué es lo que ocurría? En esa época, en la época del Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, ¿qué es lo que ocurría? Los discípulos convivían con el maestro. Los discípulos vivían con el maestro. Entonces, ¿ellos cómo aprendían? Ellos aprendían viendo cómo actuaba el maestro, viendo cómo hablaba el maestro, viendo que escuchaba al maestro, viendo toda la vida del maestro. Convivían con el maestro íntimamente, personalmente, y por esta razón es que podían aprender totalmente de él. Posteriormente, ¿a qué se llegaba? A parecerse al maestro.
Entonces, nuevamente, la diferencia entre un estudiante y un discípulo, ¿cuál es? Que un estudiante lo que va a buscar es simplemente aprender en un momento y en un lugar específicos. Y para él eso es suficiente. Mientras que un discípulo es aquel que va a convivir con el maestro, va a disfrutar ese tiempo con el maestro, va a estar con el maestro en todo tiempo, va a vivir con el maestro y va a aprender directamente de él, viendo él cómo vive, cómo come, cómo habla, qué escucha, qué siente, viendo todo lo que hace el maestro. Esto es ser un discípulo. Finalmente, lo que le pasa a este discípulo es que se va a parecer a su maestro. Entonces, por ejemplo, un estudiante, si se le va a enseñar acerca del amor, vamos a ver que a él se le va a enseñar la teoría, digamos así, del amor, ¿cierto? Y se le va a dar la clase en algún lugar, en algún tiempo específico. Entonces vamos a hacer, digamos, un seminario acerca del amor. Entonces vamos a reunirnos en Gozo Santo de 1 a 3, ¿cierto? Entonces, eso es lo que va a hacer un estudiante. Eso es lo que va a hacer un estudiante y va a recibir toda la información. Va a recibir información acerca de qué es el amor, cómo se ama, para qué es el amor, el contexto histórico del amor, el contexto literario, social, económico del amor. Y con solo saber eso, el estudiante ya es muy buen estudiante. Si entiende todo esto, el estudiante ya es buen estudiante. Sin embargo, por otra parte, ¿cómo va a aprender el discípulo acerca del amor? Recibiendo el amor por parte del maestro, viendo cómo el maestro ama, viendo cómo sus palabras, cómo su forma de actuar manifiesta amor. De esta manera es que un discípulo aprende el amor. Entonces vemos aquí que los discípulos aprenden de manera diferente y obviamente seguro también aprenderán qué es el amor, cómo es el amor, todo lo que va a aprender el estudiante. Pero él lo va a aprender con la vida cotidiana, él lo va a aprender en la intimidad con el maestro, lo va a aprender con la intimidad con el maestro. Entonces, por eso, cuando el discípulo ve cómo ama el maestro, él va a amar de la misma manera. Cuando el discípulo se equivoca y es perdonado por el maestro, él va a aprender de esto y va a perdonar a la otra persona. Cuando el discípulo ve cómo el maestro le sirve, el discípulo luego va a ir a servir a otra persona. Esto es un discípulo. Vemos que hay una gran diferencia entre discípulo y estudiante, ¿cierto? El estudiante es aquel que digamos es limitado por algo más académico, un tiempo, un lugar, mientras que el discípulo es aquel que está en íntima relación con el maestro y al convivir con el maestro, al tener esa intimidad personal con el maestro, va a aprender de él, al recibir de él, al oír de él, al escuchar de él, al verle a él y finalmente se va a parecer a él. Entonces, aquí la primera pregunta que nos nace es, ¿será que somos discípulos o será que solo somos estudiantes? Porque muchas personas en las iglesias no son discípulos, son estudiantes, que se están conformando con ir a un culto de, digamos, de 10 a 11, 10 a 12, escucho un sermón, canto unas alabanzas y ya. Pero estas personas no son discípulos, son simplemente estudiantes. Y para ellos, el solo escuchar el culto es ya suficiente. Es más que suficiente, ya cumplí con mi tarea, ya cumplí con mi labor. Pero ¿qué es un discípulo? ¿Somos realmente discípulos? ¿Estamos viviendo cada día en intimidad con Él? ¿Estamos cada día experimentando su amor, su perdón, su servicio? ¿Estamos cada día aprendiendo más de Él y pareciéndonos más a Él? Es aquí donde tenemos que preguntarnos, ¿somos discípulos o somos estudiantes? ¿Somos discípulos o somos estudiantes? Nos estamos conformando solo con un tiempo, un lugar en específicos para decir, es que yo adoro a Dios. ¿O realmente estamos
dedicando nuestra vida entera para tener intimidad personal con el Señor, una relación cercana, íntima con el Señor, día a día, segundo a segundo, aprendiendo de Él, escuchándole a Él, viéndole a Él. Es lo primero que hoy la palabra nos manda a evaluarnos. ¿Listo? Y al segundo punto, ya dijimos que eran dos características. La primera, que un discípulo no es lo mismo que un estudiante. El segundo punto es que un discípulo es alguien diferente a las demás personas. Un discípulo, en otras palabras, es alguien que hace parte de un grupo diferente al de las demás personas. Cuando nosotros vemos la Biblia, vamos a poder notar algo muy interesante, y es que Jesús divide a la gente que le seguía en dos grupos. La dividía en dos grupos. Porque nosotros vamos a ver que Jesús no era una persona poco notable. Todo lo contrario, todo lo contrario. Era una persona que donde iba siempre le seguía mucha gente. Siempre le seguía mucha gente. Y Jesús divide a la gente que le seguía en dos grupos. ¿En cuáles? Los discípulos y la multitud. Los discípulos y la multitud. Entonces, miren, Jesús no llamaba a todos discípulos porque le siguieran a él, porque supuestamente creían en él, sino que Jesús divide la multitud y los discípulos. Con quien Jesús tiene una relación íntima es con los discípulos, no con la multitud. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia entonces entre la multitud y los discípulos? La diferencia se encuentra en que la multitud solo sigue a Jesús por los beneficios. La multitud solo sigue a Jesús por los beneficios, por lo que pueden recibir de Jesús, por las comodidades que buscan por parte de Jesús. Pero en el momento en que ellos sientan incomodidad, inconformidad, en el momento en que ellos se sientan perjudicados, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a ir. Y lo vamos a ver en el Evangelio de Juan muy claramente. En el momento en que ellos ven que Jesús no es conforme a sus comodidades, a los beneficios que ellos buscan, simplemente dejan a Jesús. Por otra parte, los discípulos, ¿quiénes son? Son aquellos que a pesar de todas las cosas, siguen a Jesús. Siguen a Jesús. A pesar de las incomodidades, a pesar de las inconformidades, a pesar de lo perjudicial que puede hacer para sus vidas, seguir a Jesús, ellos están dispuestos a seguir a Jesús. Nosotros vamos a ver que la multitud y los discípulos se sorprenden con los milagros y las señales y los prodigios de Jesús. Que la multitud y los discípulos siguen y supuestamente creen en Jesús. Vamos a ver que la multitud y los discípulos muchas veces no entendieron a Jesús. Ambos estaban en el mismo nivel. No es que los discípulos fueran especiales, fueran más educados, tuvieran, digamos, un estatus socioeconómico más alto. No, no es que fueran especiales. Lo que les hizo discípulo a ellos es que ellos, en vez de optar, de escoger su comodidad, su beneficio, escogieron al Señor. Ellos escogieron al Señor. Entonces, obviamente, así como la multitud, los discípulos muchas veces se vieron enfrentados por lo que dijo Jesús. Muchas veces se sintieron incómodos. Nadie puede decir que los discípulos dijeron, ay, tan bueno lo que Jesús nos está diciendo. No, nosotros vemos que los discípulos y la multitud, digamos, estaban en un mismo, por así decirlo, nivel. ¿Por qué? Porque ellos también se incomodaban, así como la multitud. Ellos también les chocaban a veces con Jesús, así como la multitud. A ellos también les tocó, digamos, escuchar todo lo que conllevaba seguir a Jesús, así como la multitud. Pero la diferencia se encuentra en que los discípulos decidieron seguir a Jesús sin importar las demás cosas. Ellos sabían a qué se tenían que atener. Sabían que iban a venir incomodidades, inconformidades, cosas perjudiciales,
para su vida. Jesús mismo promete vituperio, insultos, incluso la muerte. Pero ellos, ¿qué es lo que decían? Seguir a Jesús a pesar de todas las cosas. Entonces, aquí lo que la palabra nos está enseñando y nos tiene que hacer reflexionar es, ¿será que realmente nosotros queremos ser discípulos o queremos ser parte de la multitud? ¿Queremos ser discípulos o queremos ser parte de la multitud? Porque realmente, si somos discípulos, tenemos que tener en cuenta que en algún momento van a pisotear nuestra dignidad, nos van a quebrantar el orgullo, incluso de pronto nos va a tocar ser mártires, nos va a tocar amar al que no merece ser amado, perdonar al que no merece ser perdonado, servir al que no merece ser servido sin excusas. Porque eso es lo que nos enseña el Señor. Si queremos ser discípulos, así es. Pero si queremos ser parte de la multitud, solo escuchamos una prédica, solo leemos la palabra y ya. No nos comprometemos. La diferencia está en el compromiso. La diferencia está en cuánto estamos dispuestos a dar para seguir al Señor. Porque no podemos equivocarnos. Seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo, conlleva sacrificio. Conlleva dejar algunas cosas al lado. Entonces, aquí tenemos que preguntarnos, ¿somos discípulos o somos solo parte de la multitud? ¿Estamos con Dios porque queremos seguirle, porque queremos estar con Él o solo por los beneficios que falsamente nos han prometido? ¿Estamos con Él por las comodidades que estamos esperando o estamos dispuestos a dejar a un lado nuestro ego y recibir los insultos, el vituperio, la persecución o incluso la muerte? Y por eso es que, sinceramente, si alguien dice, ministro, yo ya no quiero creer en Jesús, yo voy a hacer lo que esté en mis manos para convencerle de que no puede dejar este camino. Pero finalmente, uno tiene que hacer como aquel que se le está cayendo el pelo. De alguna manera u otra, por así decirlo, resignarse. Resignarse de que algunas personas se van a ir. Miren, es que Jesús, siendo el mejor maestro, se enfrentó a una multitud que le dejó. Ahora yo que no soy nada, ahora yo que no soy nada, ¿cómo voy a poder convencerlos a ustedes? Es por eso que nosotros, cada uno en su intimidad, no puede depender de, como siempre se los he dicho, de una persona, una denominación, una iglesia, un pastor, un ministro, un líder, sino que debemos depender del Señor. Porque si no nos vamos a desinflar totalmente, nos vamos a decepcionar totalmente de lo que es el cristianismo. Si es que nosotros ponemos nuestros ojos en los hombres. Entonces, hay personas en la iglesia y sin duda alguna que son discípulos y hay otros que son multitud. Y en algún momento el Señor separará. En algún momento el Señor apartará. Y este coronavirus, sin duda alguna, ha servido también para eso. Aún así suena muy duro, pero a veces es importante ser honesto. ¿Quiénes son multitud y realmente quiénes son discípulos? Porque aparentemente en las iglesias todos somos discípulos. Y actualmente en las iglesias esa es la gran crisis, el gran problema. Que nosotros como iglesias no estamos formando discípulos, sino que estamos formando multitudes. Hoy en día los líderes de las iglesias, los pastores de las iglesias, se contentan con las multitudes con tal de que la iglesia esté llena, con tal de que haya un gran número de asistentes, con tal de que esté entrando cierta cantidad de ofrenda. Pero la verdad es que Dios no se agrada de las multitudes,
Nosotros vemos en la Biblia muy claramente que antes Jesús rechazaba a las multitudes. Lo que Jesús quiere, lo que Dios quiere, son discípulos. Dios quiere que nosotros seamos discípulos, porque el cambio, la transformación de este mundo no lo van a lograr las multitudes, sino los discípulos de Jesús. Los discípulos. Ser estudiante, ser multitud es muy fácil. Pero ser discípulo requiere sacrificio, requiere dedicación, requiere morir a uno mismo. Si hoy nosotros realizáramos una encuesta dentro de las iglesias, le preguntáramos a las personas qué tipo de iglesia les agrada, seguramente muchos dirían, la mayoría dirían, una iglesia donde yo me sienta cómodo, donde suplan mis necesidades y gustos, donde realmente nadie me esté diciendo en todo momento que soy un pecador, donde la predicación sea light, donde se acomode a lo que a mí me gusta, donde me hagan reír, donde yo me sienta muy bien. Y esto es triste, porque de un tiempo para acá las iglesias han sacado de su vocabulario las palabras sacrificio, las palabras vituperio, insultos, martirio, arrepentimiento. Hemos sacado del vocabulario de las iglesias esto. ¿Para qué? Para acomodarnos a las multitudes, para acomodarnos a la gente y no para formar discípulos. Supuestamente estamos formando discípulos. Mucha gente que tiene mucho conocimiento acerca de la Biblia, pero no mucha gente que está dispuesta a dejarlo todo por Jesús. No es mucha gente. Ser discípulo significa darle toda la autoridad al Señor como Señor y Rey, como Señor y Rey. Aún así me pueda incomodar, aún así me pueda molestar, aún así pueda ser contrario a todo lo que yo considero correcto y bueno. Esto es ser discípulo, es postrarse ante Él. Y ahí es donde nosotros como iglesia y todas las iglesias en todo el mundo tienen que volver a ser discípulos. Miren lo que nos dice Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Miren, aquí la palabra nos está diciendo que tenemos que ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto. Y luego nos dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos con este siglo. En otras palabras, no sigamos la corriente de este mundo. No nos conformemos con la cultura de este mundo. No sigamos la cultura de este mundo, no sigamos el estilo de este mundo, no sigamos la forma de vivir de este mundo. Esto es lo que nos está diciendo Pablo. Que nosotros no deberíamos seguir a un mundo donde lo bueno es malo y lo malo es bueno. Donde la tolerancia significa decir es que tu pecado está bien y la intolerancia es decir es que tu pecado está mal. En donde ya la gente no puede decirle al otro qué es lo que tiene que corregir, porque si no, entonces estás vulnerando mis derechos. Nosotros tenemos que volver a Dios. Aunque nosotros como discípulos vivimos en este mundo, la verdad es que no pertenecemos a este mundo. Y por lo tanto no podemos seguir la cultura y las costumbres de este mundo. Nosotros vemos en las iglesias, lamentablemente, ya ha entrado la cultura del mundo. Y por eso ya no respetamos los límites que Dios estableció. Y de frente le rechazamos. Ya no tenemos temor de Dios, que es lamentable. Ya no tenemos temor de Él. Entonces ya la palabra no es ama a tu hermano, a tu enemigo. Ya no es perdona 70 veces 7, sino es aléjate del que te hace daño. Aléjate del que te hace daño. Es que ya no debes amar. Él no se merece tu amor. Él no se merece tu perdón. Es que ¿quién se merece el amor y el perdón? Nadie, nadie. En donde nos estamos señalando, donde nos estamos juzgando.
Tenemos que volver a ser esa iglesia de discípulos de Jesús. Tenemos que ser esa iglesia. Ya entrando, digamos, al texto, si nosotros vemos el libro de Hechos, vamos a ver que muchas personas, ¿cierto? Muchas personas fueron discípulos de Jesús. Vamos a ver a Pablo, a Pedro, a Felipe, a Bernabé, a Timoteo y el personaje que vamos a ver durante algunas semanas, también Esteban, era discípulo de Jesús. Y aunque Esteban no era discípulo de Jesús, aunque Esteban no era apóstol de Jesús, no era parte de los 12 apóstoles de Jesús, tampoco era un anciano, sino que era un santo, era, digamos, entre comillas, un simple miembro, un santo. Vamos a ver que él tuvo un gran impacto en la iglesia. De hecho, si nosotros vemos la vida de Esteban, vamos a ver que tanto fue su impacto en la iglesia cristiana, que luego de su muerte es que la iglesia dejó de evangelizar únicamente a los judíos para evangelizar también a los gentiles. Es desde el momento en que Esteban muere que la iglesia se expande. Así era de importante la vida de este simple miembro, de este simple santo, de este simple discípulo. Eso ya nos está diciendo una cosa, y es que un discípulo de Jesús no depende de un cargo para impactar el mundo. El cargo no es importante. Lo importante es ser discípulo de Jesús. Lo importante es cuánto estamos aferrados a Jesús. En el pasaje de hoy encontramos que hubo como un problema en la iglesia, y es que estaban discutiendo los judíos griegos y los judíos hebreos. Los judíos griegos son aquellos, digamos, que estaban en la diáspora, es decir, que estaban en el exterior. Mientras que los judíos hebreos son los que estaban en Israel, estaban viviendo allí, en Israel constantemente, ¿cierto? Entonces, es como decir, digamos que mi papá es coreano y yo nací en Colombia, entonces yo soy un coreano, digamos, colombianizado, mientras que mi papá es coreano. De la misma manera, un judío griego es aquel que estaba en el exterior, mientras que un judío hebreo es aquel que estaba aquí en esta tierra y tiene las costumbres y todo, y es más cómodo la cultura, la lengua de ese lugar. Entonces, para que nosotros vemos aquí que los judíos griegos parece ser que estaban quejando de los judíos hebreos porque estaban aparentemente recibiendo menos beneficios que los judíos hebreos. Se estaban quejando. Parece que hubiera como una diferencia de clases, por así decirlo. Y por esta razón los apóstoles deciden escoger a 7 personas, y esas son las habíamos visto, vamos a verlas aquí. Nos dice en la palabra, nos dice aquí la palabra, en Hechos, vemos aquí, en Hechos 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, ¿cierto? Vamos a ver que se escogen a estas 7 personas y a esas personas se les llama diáconos, ¿cierto? Realmente la palabra diáconos no podemos pensarlo como hoy en día, porque realmente en esa época no era como un sistema, no existía un sistema, realmente la única autoridad que existía eran los apóstoles. Entonces, los diáconos, más que, digamos, como parte de un sistema, eran personas encargadas de una labor, eran ministros, eran personas que estaban para servir, ¿cierto? Y, y lo que hoy debemos preguntarnos es, para continuar con el tema, es qué requisitos debían cumplir estos diáconos para ser escogidos como diáconos, ¿cierto? Porque los requisitos de una empresa nos van a hablar cuáles son los valores importantes para esa empresa.
Entonces, si una empresa le importa la experiencia, uno de los requisitos va a ser la experiencia. Si una empresa le importa que tú seas cristiano o que seas hombre o que seas mujer o que tengas ciertas características, esos van a ser los requisitos, ¿cierto? De la misma manera, cuando la palabra nos habla acerca de los requisitos para escoger a estas 7 personas, nos está hablando de cuáles son los valores de la iglesia, cuáles son los valores de esa congregación llamada iglesia, ¿cierto? Y que tienen que ser los mismos valores de nosotros si somos realmente iglesia. Entonces vamos a ver que la primera cosa que, que ellos requerían era la llenura del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Entonces, aquí no se nos está hablando de que una cosa muy importante para escoger a los diáconos, para escoger a estas 7 personas, era la llenura del Espíritu Santo. Es decir, que a ellos le daban mucha importancia a la llenura del Espíritu Santo. Hoy en día, de pronto, no le damos tanta importancia a la llenura del Espíritu Santo, pero en esa época era lo más importante. Era lo más importante. El requisito más importante era tener la llenura del Espíritu Santo. Era la llenura del Espíritu Santo. Pero ahora la pregunta que nos queda es, bueno, entonces ellos cómo sabían que las personas eran llenas del Espíritu Santo? ¿Cómo sabían eso? ¿Acaso era por la capacidad para predicar la palabra? ¿Acaso era por el conocimiento que tenían para enseñar la palabra? Y, y en parte, la persona llena del Espíritu Santo va a poder manejar las escrituras, va a tener autoridad para enseñar las escrituras, pero no es lo básico, no es lo básico. Porque hoy en día de pronto vamos a ver al que expulsa demonios, el que hace señales, el que hace milagros y vamos a decir, ese es lleno del Espíritu Santo. Pero ¿quién nos dice la palabra que es una persona llena del Espíritu Santo? La palabra es muy clara. Nos dice en Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esta es una persona llena del Espíritu Santo. Aquel que manifiesta amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esta es una persona. No es la persona que conoce mucho la palabra. No es la persona que está enseñando. Es la persona que vive como Jesús. Porque estas son las características de cómo Jesús vivía. Con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y obviamente es importante enseñar la palabra, tener autoridad para enseñar, muy importante. Pero lo más importante es tener este fruto para que realmente podamos decir, somos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos seremos llenos realmente del Espíritu Santo? Y lo segundo que vemos es que las personas tienen que ser llenas de sabiduría, llenas de sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría es diferente a la inteligencia porque la inteligencia es algo más intelectual. La sabiduría es cómo saber vivir la vida. Y como nosotros ya lo habíamos visto cuando estudiamos un poco de Eclesiastés, la sabiduría es saber, según la Biblia, es saber cómo vivir en armonía con los otros. Entonces vemos aquí que las dos características son llenura del Espíritu Santo, es saber cómo vivir como Jesús, cómo parecerme a Jesús, pero segundo es saber cómo vivir bien con los hermanos, tener armonía con los hermanos. Ese era el requisito para escoger a los diáconos. En otras palabras, para escoger a los servidores. ¿Qué era la sabiduría? Esa armonía, ese respeto por el otro, ese amor por el otro, ese cuidar al otro. Eso es sabiduría. Que le importaban las relaciones. ¿Y qué nos está hablando aquí? No es simplemente, bueno, entonces en la iglesia vamos a escoger a los diáconos así. No, ese no es el punto aquí. Sino ver, es que para los discípulos, es que para la iglesia primitiva eso era importante. La llenura del Espíritu Santo y la sabiduría. El vivir como Jesús y el vivir en armonía con los otros era importante.
¿Cuán importante entonces debe ser para nosotros estas cosas? ¿Cuán importante? Deben ser muy importantes. Deben ser muy importantes para nosotros. Deben hacerse importantes, porque nosotros como cristianos de pronto dejamos a un lado estas cosas para decir lo más importante es la palabra, lo más importante es la oración, lo más importante es expulsar demonios, manifestar señales y prodigios, pero no importa las relaciones, no importa el que yo me parezca a Jesús, no podemos ser así. Listo. Bueno, la próxima semana continuamos con más acerca de Esteban, ya el capítulo 7, una gran predicación de Esteban. Les invito a que estemos orando y que nos evaluemos para ver si somos discípulos o simplemente somos multitud o simplemente somos estudiantes. ¿Listo? Vamos a orar. Padre Dios, gracias Señor por